Bienvenidos a Punto y Coma. El día de hoy vamos a hablar sobre el veganismo, el vegetarismo y cómo podemos cambiar el cambio climático y la importancia de cambiar esta manera de alimentarnos que sin duda está influyendo en que las industrias de las carnes y los productos pues también afecten al medio ambiente. Acompáñenos en esta edición de Punto y Coma. Las consecuencias del aumento en la temperatura del planeta las tenemos a la vista. En junio se estableció una cifra récord de calor en Europa. Diversas inundaciones afectaron decenas de comunidades en la India. En Chile se decretó emergencia en Valparaíso por sequía extrema y los hielos de Groenlandia se derriten a velocidades inusitadas. Por lo que la biodiversidad planetaria enfrenta amenazas sin precedentes. Hace 13 años, un informe de la organización es responsable de más CO2 que todos los coches, aviones, barcos y demás medios de transporte juntos en todo el mundo. Además, para producir 1 kilo de carne se requieren 7 kilos de cereal, pero si este cereal se destinara directamente al humano, podría terminarse con la hambruna y la desnutrición en todo el mundo. Por lo que el panel intergubernamental sobre el cambio climático advierte que es urgente implementar transformaciones importantes para luchar contra el fenómeno, como optar por dietas vegetarianas y veganas en lugar de consumir carne y modificar la manera en que se usa la tierra. Todos tenemos la oportunidad de hacer una diferencia en el planeta y en nuestro cuerpo al adoptar costumbres más conscientes. Todavía podemos salvar a nuestro planeta. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto que inicie su semana con nosotras para hablar sobre este tema que sin duda pues a todos nos incumbe, que es el cambio climático y cómo ya desde la ONU hablaron del problema de la alimentación, el consumo de carne y bueno, la verdad es que todos queremos poner nuestro granito de arena para cambiar pues esta situación en el mundo y la alimentación es básica. Y bueno, para hablar de este tema estoy con mi amiga y compañera Lorena Rivera, que es una experta en medio ambiente. ¿Cómo estás, Lore? Hola, Jimena, buenos días a todos. Ya estamos aquí en Punto y Coma. Y efectivamente es un tema muy importante porque tenemos en la cabeza que la forma en la que comemos no afecta absolutamente el medio ambiente. ¿Y saben qué? Sí lo afecta y cada vez vamos a tener más problemas si no vamos equilibrando de alguna manera la forma en la que vivimos, es decir, en la forma en la que nos alimentamos, producimos esos alimentos y también consumimos. Así que vamos a hablar sobre este tema y justamente tenemos a dos personas que nos pueden ayudar a tener un panorama mucho más claro sobre esta cuestión del panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, que recientemente lanzó un estudio donde nos advierte que la forma en la que comemos nos puede llevar mucho más rápido a que se incremente la temperatura y obviamente el cambio climático sería todavía mucho más agresivo. Vamos a dar la bienvenida a Ametzin Acosta. Ella es nutrióloga, psicóloga y fundadora de eCorazón. Gracias, Lore. Gracias, Jimé. Feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y también está Arturo Berlanga. Él es abogado, empresario y también es activista ambiental y sobre todo también es vegano. Sí, por supuesto. Mil gracias, Lorena. Mil gracias, Jimena, por la invitación y estar aquí con Ametzin en la mesa, acompañándolas. Eso es muy importante. Vamos a empezar. Yo creo, Jimé, ¿qué te parece si Ametzin nos cuentas la cuestión de qué es el veganismo? Y porque hay diferentes formas, ¿no? Está el veganismo, está el vegetarianismo, están las personas que también son vegetarianas pero consumen huevos y leche, por ejemplo, y traen otro nombre, ¿no? En fin, hay muchas vertientes y la dieta que es carnes con todas sus variedades, verduras y demás, la que conocemos y la que consumimos todos los días.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, básicamente se habla de que la dieta tiene que ser completa, ¿no? Cuando nos hablamos de una dieta completa, hablamos de macronutrientes y micronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, que es lo que siempre escuchamos. Hay que cuidar estos 3 macros y los micros, que llamamos micro justamente porque son los nutrientes, digamos, chiquitos, no menos importantes, pero molecularmente son más pequeños, los minerales y las vitaminas. Algunos tipos de dieta nos hablan de hacer dietas más extensas, incluir todos los productos cárnicos, lácteos y toda la rama de productos de origen vegetal, que es la dieta que la mayoría de la gente está acostumbrada a llevar, por así decirlo. Hay otras propuestas. Dentro de estas propuestas se habla, como bien comentas, la dieta ovo-lacto-vegetariana, donde se nos dice, bueno, ovo, huevo, lacto, de lácteos y vegetariano. Entonces hay una población grande de gente, cada vez en aumento, cada vez más en aumento, porque lo vemos en estadísticas. De hecho, México ya tiene aparentemente el 20% de gente lacto-vegetariana. Eso quiere decir que es gente que se alimenta todavía de huevo, lácteo y todo lo que implica origen vegetal, descartando pescado, pollo, carne, cerdo, todo lo que es el animal. Y bueno, de ahí vamos a ver que hay poblaciones que lo llevan todavía un poquito más, digamos, más estricto, que es cuando hablamos de un vegetarianismo o incluso un veganismo. A mí más que veganismo me gusta hablar de una dieta basada en plantas. El veganismo es interesante, pero realmente habla de todo un movimiento, de no usar productos de origen animal, vamos, ni en el shampoo, ni en el maquillaje, ni en la ropa, ni en los zapatos, ¿no? Porque va más allá, va más relacionado con el respeto a la vida del animal. La propuesta que a mí me gustaría platicarles también es, pues, de qué se trata esto de una dieta basada en plantas, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué tiene de bueno? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Claro que sí, porque sin duda hay un movimiento, no lo quiero decir como una moda, pero la verdad no está basado como con una asesoría médica, por ejemplo, ¿no? Porque a final de cuentas sustituir pues ya la carne como tal, pues quitas elementos como la vitamina B12, ¿no? Que es para los glóbulos rojos. ¿Cómo sustituirlo? ¿Cómo ir de la mano con un especialista, ¿no? Para hacer este movimiento y ayudar al cambio climático, pero que no te afecte a ti como persona. Sí, Jimena, esa pregunta es una de mis favoritas y me encanta. Yo lo veo pues todos los días en el consultorio, ahora doy algunos cursos también de nutrición y es como parte de esos mitos, ¿no? De esos temores que tenemos para comenzar a llevar, si no todos los días, pero algunos días tener alimentos totalmente basados en plantas. Entonces ahí entran este mito como el de la B12, que ese está súper interesante. Resulta que la B12 en realidad es una vitamina que se fermenta. Después de mucho tiempo dejamos de fermentarla nosotros en nuestro cuerpo porque nos hemos ido acostumbrando a que la tomemos de otro animal que ya la fermentó en su intestino, entonces es más fácil absorberla. Sin embargo, hay estudios que nos demuestran que ya el tipo de alimentación que llevan los animales hoy en día, pues ¿qué se creen? Tampoco ellos ya pueden fermentar la B12. Entonces, ni siquiera con llevar una dieta a base de origen animal, realmente la gente está cubriendo las necesidades de B12 que requiere tu organismo, ¿no? Más bien, hablando de una vitamina fermentada, lo mejor que se puede hacer es consumir alimentos fermentados. Nosotros, a nivel de civilización, si nos remontamos, teníamos fermentos. Pulque, el tepache y bueno, sin llegar a que fuera en un grado alcohólico, incluso en la parte sur del país se hacía este fermento como de cacao y maíz muy interesante. Y todos estos fermentos nos aportan ese tipo de vitaminas fermentadas, que son la B12 y la K2. Entonces, pues qué bueno que sacas este tema, porque así podemos aprovechar. Sí, es una duda recurrente, ¿no? Claro. Cuando la gente quiere cambiar su estilo de vida, ¿no? Ir sacando estos mitos, sí. Arturo, ¿y tú desde el lado que tienes ya, si mal no recuerdo, 10 años? Sí, ya más. 10 años de ser vegano. ¿Cuál es esa filosofía para que entendamos? Porque vegetarianismo, como decíamos, bueno, es también muy amplio, pero los vegetarianos, por ejemplo, no dejan de usar zapatos de piel o bolsas de piel o una cuestión así, ¿no? Claro. Porque pues, finalmente son artículos de nuestro consumo de todos los días y de uso de todos los días. Pero en el caso del veganismo, que no es una moda, sino es un estilo o una filosofía de vida, ¿cómo es?
Sí, mira, básicamente, malamente, como decía Metzi, y se ha confundido mucho que el veganismo es una dieta o es una alimentación, y no es cierto. El veganismo es una postura ética respecto en contra de la explotación o maltrato en cualquier forma de un animal, ¿no? Se le reconoce como un ser sintiente, que tiene un sistema nervioso central y que son capaces de sufrir, tener miedo, lo que nosotros como animales, porque nosotros también somos animales, lo tenemos. Este movimiento empieza a surgir con fuerza a mediados del siglo pasado. Donald Watson fue el que crea el término vegan, ¿no? Él crea la Sociedad Británica Vegana. Y de ahí empieza todo un movimiento filosófico realmente, ¿no? Que pasa a través de Peter Singer, de Tom Regan, de Gary Francione, donde empiezan a hacerse los planteamientos sobre la cuestión moral y ética del maltrato animal. Y entonces en esa vertiente, como bien lo comentaba Ametzin, no solamente es el tema de la alimentación, básicamente que en los procesos industriales donde se dan en unas condiciones realmente de infierno los animales, en las granjas de ganadería intensiva, en los rastros, en los mataderos, pero también en la industria como bien lo decías, de la moda, textil, cosmética, espectáculos como los circos, los toros, experimentación en los animales. Entonces es muy amplio. Entonces el ser vegano no nada más es un tema de no como animales y voy a la plaza de toros, entonces es una contradicción. Por eso hacemos la aclaración. Bueno, a lo mejor tienes una alimentación basada en plantas, pero no implica que seas vegano. Vegano es que te opones a todas estas formas de maltrato y explotación animal. Y nosotros sí hemos visto, ese es el origen del veganismo ahora, que nosotros va muy de la mano ser animalista con ser ambientalista. Va prácticamente, les puedo decir que el 99.99% de los animalistas somos ambientalistas y tenemos una alta conciencia ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos en efecto toda la repercusión que genera y ha provocado al planeta, ¿no? Y cómo ha contribuido todas estas actividades de industrialización al calentamiento global, que pues, ya lo platicaremos más adelante. Así es. Pues estamos aquí platicando sobre veganismo, cambio climático y todo lo que conlleva. Vamos a rapidísimo a hacer un corte y regresamos aquí con más en Punto y Coma. Ya estamos aquí de regreso en Punto y Coma y le damos la bienvenida a Cristian Manuel Argüelles Cisneros. Él es nutriólogo clínico y, por supuesto, vamos a nutrir más esta mesa sobre el tema que estamos abordando, nuestros hábitos de consumo alimenticio y el cambio climático. ¿Cuál es la relación entre uno y otro? Y sobre todo la manera en la que estamos, vamos a ponerlo así drásticamente, destruyendo el planeta y destruyendo el futuro de todos, no nada más de una sola parte de la población, sino es el futuro de todos. Bienvenido, Cristian. Gracias, muy amable. Pues estábamos con esta cuestión con Arturo sobre la filosofía de ser vegano, el respeto a los animales. Todos los animalistas y ambientalistas, comentaba, tienen un respeto hacia los animales. Desde la perspectiva, por ejemplo, cuando te llegan contigo tus pacientes para cambiar sus dietas, ¿tú qué es lo que les recomiendas? Pues primero que nada hay que ver como el entorno del paciente y cómo lo ve, ¿no? En cuestión de alimentos. En cuestión de alimentos de origen animal, esta es una vertiente que ha ido cambiando en los últimos años y que hoy por hoy la gente le apuesta más al consumo de verduras, ¿no? Al consumo de frutas, al tener como esta variante de conocer más este mundo vegano, este mundo ortomolecular, este mundo de la transición del orgánico, ¿no? Aquí tenemos que rescatar también que la gente ha evolucionado junto con el proceso de alimentación y también tenemos que decir que los alimentos se han modificado a ser alimentos industrializados y a ser alimentos
ya con una modificación genética, que ahí también tenemos que tener cuidado cómo se maneja el calentamiento global junto con este tipo de alimentos, ¿no? Y cuál es el consumo de esos, porque hoy en día vas al centro comercial y encuentras una variante de alimentos, una variante de leches, y es realmente, tomas leche, ¿no? No tomas estas 20 variantes que existen, ¿no? O estas 20 variantes de maíz que existen, ¿no? Porque se ha ido modificando por toda esa crisis en cuestión de alimentación, ¿no? Y yo creo que los pacientes hoy más le apuestan a la alimentación vegana porque pues es, en una, lo más sano, dos, tiene mucho más variantes de reconocer cuáles son los procesos de alimentación, ¿no? Pues ahí está una cuestión, ¿no? Aquí tenemos la idea general de que si no comemos carne, ya sea, llámese res, pollo, pescado, en fin, y sus derivados, pues no nos estamos nutriendo bien cuando no necesitamos en sí las carnes para estar bien. Exactamente. Aquí también tiene mucho que ver cómo venga como los usos y costumbres de la gente, ¿no? Eso qué es lo que traiga en su consumo diario, cómo venga alimentándose, qué es lo que le enseñaron, ¿no? Si desde muy pequeño te enseñan cómo a consumir alimentos de origen animal, va a ser difícil la recesión para poder hacer el cambio, pero se puede hacer, ¿no? Aquí también tenemos que rescatar el tipo de alimentos en los cuales nos enfrentamos al día a día. Si vemos el tiempo, la parte de nuestro trabajo, pues eso nos quita mucho tiempo y vamos a lo práctico, a lo industrializado, a lo que esté más al alcance, ¿no? También eso es una vertiente que se debe de cuidar porque muchas veces se va de largo, ¿no? Quieres cambiar hábitos de alimentación, pero ¿cómo cambias la estructura alimentaria si no tienes las bases fundamentales, ¿no? Que es hacer básico 3 comidas al día, cuando haces 2, ¿no? Si no entendemos lo más básico, lo más complejo va a ser muy escaso que el paciente se lo lleve a casa y lo haga en su casa, ¿no? Tener estos hábitos bien fundamentados y que aparte, te voy a decir, el consumo de comer carne es en una cantidad mayor al consumo de verduras, ¿no? Entonces, el llenar y tener saciedad son dos cosas totalmente diferentes y que aquí tenemos que ver que es una ración a la cantidad de una verdura a la de una carne, ¿no? Claro. Súper paradójico, ¿no? Que lo natural es lo más difícil de encontrar y lo más caro. Te voy a decir una cosa, y no me van a dejar mentir aquí. Anteriormente, el que la abuelita tenía la gallina en casa o el puerquito era como lo más naco y lo más mal visto. Eso es cierto. Sí, es verdad. Tú te modificas y vas a 10 años hacia acá, hacia adelante. Ahora, ser toda esta vertiente orgánica es lo más nice y es lo más caro. Cuando tu abuela hace 10 años atrás lo hacía. Y no vamos lejos, teníamos gallinas en casas, en comunidades, donde tenían su puerquito, donde tenían a lo mejor cosas por el estilo para poder tener una producción de alimentos. Y eso se ha perdido. El huerto, ¿no? Totalmente. Entonces, ahora ir a un curso de un huerto es carísimo. O sea, entonces, ¿cómo puedes entender esa parte que la transición sea así, ¿no? De esa manera, ¿no? Exacto. Paradójicamente, viene siendo más caro el cuidarte y el comer sanamente que los hábitos que tenías anteriormente. Entonces, si te das cuenta, la gente pues le invierte más a lo que le salga más barato, ¿no? Y aquí, pues, hay que tener como mucha conciencia y mucho cuidado de esto. Claro, porque finalmente, por ejemplo, cuando uno empieza a tomar conciencia, porque nos hace falta mucho más información a nosotros como sociedad mexicana, porque en otras partes del mundo lo están implementando. Finalmente, tener en cuenta que la alimentación de los animales, el uso de las tierras para que se alimenten y todo también va mermando de alguna manera, y Arturo no me dejará mentir, la manera en la que nosotros nos vamos a alimentar después, porque se destina una gran porción de tierra para que se alimenten sobre todo el ganado vacuno, ¿no? Entonces, y eso va generando los famosos gases de efecto invernadero, que son los que están haciendo que la atmósfera se esté calentando cada vez más. Ahí están los hechos, una Groenlandia que se está derritiendo a un ritmo acelerado y nunca visto. Y esto es que el cambio climático existe, no es una amenaza a futuro, es una amenaza en este momento para todos, pero la forma en la que nos alimentamos tiene mucho que ver, no nada más son los combustibles fósiles. Exacto, exacto. En esa parte tú, Arturo, ¿cómo lo estás vinculando para justamente generar esta conciencia en la gente de que tenemos que tener un equilibrio entre cómo vivimos y lo que está sucediendo al ambiente?
Claro, y lo que dices es muy importante, Lorena. Mira, desde hace muchos años se ha tenido, cuando se empezó a hablar de calentamiento global, dicen, bueno, la emisión de gases de efecto invernadero, y en general en todos los inventarios de emisiones siempre se menciona el CO2 y el CO2, que en efecto es el contaminante más agresivo porque tiene una larga duración en la atmósfera, hasta puede ser de 100 años. A diferencia del metano o de los hidrofluorocarbonos, que son contaminantes climáticos de vida corta, que pueden tener un metano de 10 años. Sin embargo, en el caso del metano, pues es 27 veces más potente que el CO2, aunque tenga una vida de 10 años y se genera por el proceso de los rumiantes en la liberación de grandes cantidades de metano. No solamente se genera también en la industria del carbono, etc. Sí ha habido una asociación a que el calentamiento global, y se ha encasillado en que solamente ha sido provocado por la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, en el 2006, cuando la FAO saca un estudio que creo que es el antecedente de este informe que presentó el panel de expertos el jueves, la FAO saca en el 2006 un informe que se llama La larga sombra de la ganadería, donde ahí empieza la FAO a decir ya el tema de la alimentación y en cómo estamos moviéndonos en ese momento, ¿no? En la alta deforestación que hay, ¿no? Y realmente el sistema alimentario puede empezar a ser una especie, yo le llamo literal, de esquizofrenia. ¿Y por qué una esquizofrenia? Si lo vemos, para producir 1 kilo de carne se requieren 7 kilos de granos, ¿so? Lo que es el pienso que se le da de comer a los animales, que es maíz, soya y diversos granos, cuando los animales deben de comer pastura. Originalmente los rumiantes comen pasto, y si hablamos de una ganadería extensiva, que dicen, bueno, pues están en mejores condiciones ambientales y para los animales están pastando, bueno, pues sí, pastarán, pero eso genera también emisiones de metano y una altísima degradación del suelo. Si hablamos de la ganadería intensiva y darle todos estos granos, pues el equivalente es desproporcionado. Para crear 1 kilo o hacer 1 kilo de carne, entonces requerimos 15,000 litros de agua. Entonces estamos viendo simplemente cómo, con un informe que presentó hace un par de meses, lo publicó el World Economic Forum, en que para el 2025 1.400 millones de personas tendrán cero acceso al agua. Y en el 2050, calculando que seamos 9,000 millones de habitantes, más de 2,000 millones no tendrán acceso al agua, ¿no? En el 2025, 2/3 partes de la población del mundo no tendrá un estrés hídrico. ¿Qué significa esto? Que en nuestro sistema alimentario y en este informe que acaban de presentar, ya no solamente se está hablando o dándole la absoluta importancia al uso o la quema de combustibles fósiles, sino también en el tema de la alimentación, y en eso tenemos muchísimo que ver nosotros, ¿no? Claro, En nuestros hábitos de consumo. Claro. Pues sin duda es alarmante, ¿no? Todo el consumo que puede proyectar, por ejemplo, una sola hamburguesa, o todo el consumo que consumimos diario, ¿no? Porque la sociedad mexicana come carne más de 5 veces a la semana, ¿no? Es una realidad. Y aparte de los daños que nos está dando a la salud, pues al medio ambiente. Tenemos que ir a un corte rápidamente, pero regresamos más con este tema. Sin duda somos cada vez más quienes queremos hacer un cambio, pero queremos hacerlo de manera acompañada y romper estos mitos que todo el mundo tiene, ¿no? Realmente de la alimentación, de que me voy a hacer anémica, de que los productos de las plantas o los vegetales no me van a dar la cantidad de hierro, de B12, ¿no? Por ejemplo, ustedes que son expertos, díganos cómo podemos iniciar, con quién es la persona ideal para establecer una dieta, ¿no? El primer paso. Gracias, Jimé. Yo creo que la prioridad es no tener miedo. Vamos, nosotros venimos de la época prehispánica, donde no había consumo de ganado, porque no había ganado en México, ¿no? Ni habían gallinas y por lo tanto no había pollo, no había carne, no había lácteos, y hasta donde yo recuerdo lo que estudiamos en historia, pues no tenemos antepasados desnutridos, ¿no? Entonces, la primera parte, lo más importante es desmitificar este concepto que nos han metido también y que se ha vuelto, como comentabas, parte de nuestra cultura alimentaria, ¿no?
y poder hacer una transición donde incluyamos un poquito más de alimentos vegetales. Así como ahora Arturo hablaba de un cambio y de este cambio climático que, como decía Lore, ya no es en el futuro, ya se está dando ahorita. A mí me gustaría que también veamos nuestro cuerpo como un ecosistema. Si vemos el cuerpo como un ecosistema y le damos al cuerpo lo correcto, lo que necesita, entonces va a poder trabajar mucho mejor. Incluso la OMS ya lo ha comentado, todos los embutidos son altamente cancerígenos. Claro. Toda la cantidad de sustancias tóxicas que se le agregan a la carne, porque comienza un proceso de putrefacción. Por un lado, la putrefacción per se, ¿no? La putrefacción del animal genera daños fuertes en el organismo. Y por otro lado, todos los extras que se le tienen que poner, conservadores súper fuertes, nitritos, son súper tóxicos en nuestro cuerpo. Entonces, si con esto en mente, con esta información y quitándonos ese miedo de, híjole, si dejo de comer carne me voy a quedar débil y sin músculo, pues podemos hacer una transición más suave, ¿no? Incluir más vegetales, incluir mucho más leguminosas. Vamos, pues nosotros venimos de la leguminosa, somos hijos del frijol. El frijol tiene una cantidad de proteína igual e incluso más alta que la carne, en teoría, ¿no? Así como las habas, las lentejas, bueno, cualquier leguminosa tiene una cantidad altísima de proteína. Mi querido Cristian, ¿cuál es tu sugerencia? Pues mira, aquí yo creo que hay que entender también, como dice ella, de dónde viene como todo este indumento, ¿no? Y saber qué es lo que busca el paciente, cómo lo quiere y cómo se lo vas a acercar. Porque es como, yo diría, deja de comer tortillas o deja de comer un tiempo de alimento, ¿no? Es lo mismo, tendrías que llevar a tu paciente de la mano a hacer esta transición de dejar de comer alimentos de origen animal y consumir más verduras, ¿no? Esa transición se logra así siempre y cuando el paciente, yo lo creo, esté consciente de esto, ¿no? Porque aunque tú más quieras decirle, oye, es que mira, vamos a mejorar tu alimentación y cambiar los alimentos de origen animal por verduras, si el paciente no lo quiere, hay una recesión. Hoy en día hay mucho más comunicación en este vínculo de alimentos y esto se abre más. ¿Por qué? Porque hay mucho más variedad. Como decía ella, la parte del consumir alimentos en cuestión de verdura, de hojas verdes, pues nos aportan mucho más nutrientes, ¿no? Y a la misma vez, si te das cuenta de lo que yo tomaba hace un rato, la cantidad, a lo mejor de una cantidad de verduras es muy diferente a la cantidad de carne. Y aquí es donde podemos encontrar como pues no hay un equilibrio, ¿no? Porque lo que te llena es más la carne. Eso es importante también enseñarlo al paciente para que se dé cuenta de que pues una lechuga, a lo mejor una ración son tres tazas, ¿no? Eso te va a dar mucho más saciedad, pero el paciente no lo ve así, ¿sabes? Tú lo entiendes en que debes de comer 3 tazas de lechuga si es la ración, pero ¿cómo haces que esa transición te dé saciedad? No entres en un estrés, ¿no? Y no quieras comer después más y comer a todas horas, porque eso también es algo que pasa y descontrola como toda la parte de lo que es el tiempo de alimento, ¿no? Y yo creo que todas las opciones que tenemos, y manejo el mundo de las leches porque pues es leche y hay leches para 40, para 20 con calcio, y es como las carnes, o sea, si tú ves es una vaca común y corriente y 20,000 cortes y al pobre animal te lo venden pues en 20,000 maneras, ¿no? Y entonces te dicen, oye, si compras tal carne y te vale tanta cantidad de varo y pues te dan un certificado porque tienen cuidado. ¿Qué estás haciendo? Disculpen lo que voy a decir, pero pues es la misma gata, pero revolcada nada más de diferente manera. ¿Por qué? Porque tú dices que estás comprando un producto de gran calidad, pero no. Como la carne Kobe. Exactamente. Que vas al centro comercial y te la venden por gramitos y te dan el certificado y la caja súper linda. ¿Pero qué comes? No, y todavía te engañan con el rollo de que no sufrió. Exactamente. Pues murió. Entonces, sufrió. exactamente. Entonces, ¿de dónde viene como esa transición? Pues viene desde la parte de la cultura de educación, porque pues si nos vamos, como lo que decía ella, a la parte de nuestros antepasados, pues sí, exacto, no había animales para cazar, o sea, la gente cosechaba su maicito, cosechaba maíz, su claro. frijol y chile, exacto, ¿no? Jitomate, aguacate. Exacto. ¿Qué hacía la mujer? La mujer procesaba
agarraba todos estos granos, hacía tortillas y pues te los daba, ¿no? Y lo vemos hoy día en campo, Claro, ¿no? Perdón claro. que te Sí, interrumpa. claro. La gente en el campo sigue alimentándose así y es gente que tiene un rendimiento físico todo el día bueno. Exacto. Yo Y te están voy a dar bien. un ejemplo. Mi papá es de Veracruz, de la parte del norte, donde son en las Huastecas. Es algo formidable porque la gente va al potrero y la gente come bocoles, tortillas, maíz con frijol y queso. Y con eso va, ¿no? Entonces yo en una ocasión lo hice, o sea, sí te llena y a lo mejor tienes un poco de distensión porque no estás acostumbrado a ese tipo de alimentos, ¿no? Pero la gente que va al campo, que va y cuida a sus animales, o sea, y que son kilómetros de distancias que va a caballo o a pie para cuidar al animal y que come eso, o sea, realmente te da un equivalente a que realmente sí puede vivir la gente con eso, Claro. sin consumir carne, ¿no? Claro. Ahora aquí hay que tener muy en cuenta quién nos vende esa idea que la carne es la neta del planeta. Y aquí yo voy a poner algo muy en claro que es, la comida es como la moda. ¿Por qué? Porque si tú vas a cierto lugar a comer, perteneces a cierto grupo de gente. Claro. Si tú comes en tal lugar, perteneces a cierto grupo de gente, ¿no? Pero ahora resulta que si comes en tu casa, te das el tiempo para llevarte a tu trabajo de comer y todo tu refrigerador es orgánico, la gente te ve como bicho raro. A mí me pasa, ¿no? Llegan a mi casa mis amigos, me dicen, oye, ¿no tienes nada que comer? Le digo, pues sí, hay chícharos, hay zanahorias, hay jicamas que te puedo dar. Y desde ahí empieza, claro, porque no puedes dar como el ejemplo si no lo empiezas desde tu casa, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, si yo no lo hago, yo no lo puedo replicar ni en la consulta ni en mi día a día, ¿no? Y la verdad, apostarle a esta transición de comida vegetariana es muy bueno, claro que sí, pero es una transición que tiene que llevar su tiempo y tiene que cuidar mucho al paciente para que esto sea un hábito que se quede para toda la vida, porque no es llegar al momento de la transición. Ese no es el problema, eso es lo más fácil, ¿no? Va tu paciente a lo mejor a un año de consulta y lo logras tener. Pero ¿qué pasa con los 40, con los 50, con los 30, con los 20, con los 10 años más que va a vivir ese paciente? Claro. Y que a lo mejor va a los 15 años, va a la comida de Navidad, va al 15 de septiembre y vamos a la casa de algún familiar y comes carne, ¿no? Y dices, no puedo comer nada porque pues aquí todo está infestado de carne, ¿no? También Esa se es te una juzga. situación, Ajá. sí. La Y familia. entonces la misma familia te juzga y te dice, a ver, pues ya no te invito, ¿no? También esa es una transición que hay que cuidar y que hay que ir viendo con el paciente, porque ¿dónde vas a encajar? Claro. ¿No? Entonces te dicen, te vas a quitar la carne, pero también es una parte que tenemos que ir cuidando para que el paciente no se sienta desprotegido y esa transición la haga como bastante bien, ¿no? Claro. Porque Sí, por un lado yo está lo la veo. carne, Ajá. pero también está la leche. A ver, el mito Claro. de la leche. Sí. Claro. La leche, que solamente los niños son los que necesitan la leche, el calcio porque están en crecimiento. Pero hay adultos que siguen consumiendo leche porque ¿de qué manera voy a obtener el calcio que necesito para que mi cuerpo esté bien? Esté De fuerte, semillas ¿no? de sésamo. Entonces, Yo lo veo, por ejemplo, no es tan complicado. Estamos hablando que México tiene una base de vegetales muy amplio, ¿no? Creo que tanto Arturo como yo tenemos experiencia en esto. Yo también ya llevo 20 años de no comer productos animales. Y bueno, la primera carrera la hice en Monterrey. O sea, las reuniones de estudio, de trabajo, de vida giran en torno a la carne asada. Lo que queremos es, pues, acercarnos un poquito a la gente y decirle, mira, sí se puede. O sea, esto que está pasando en el mundo, esto que tú comes y la relación que tiene que ver con que se acabe el planeta más rápido, sí está en tus manos, ¿no? O sea, no es decir, es que los del petróleo y los del no sé qué, está en tus manos. Si intentas, en lugar de esa hamburguesa, llénate hasta una hamburguesa rica, pero rellena de lentejas, la leguminosa genera mucha saciedad, el nivel de proteína, repito, es altísima, de fibra. Vamos a recordar que la carne no tiene fibra. Entonces, mover un trozo de un animal que comienza un estado de descomposición en el intestino es una proteína que sale carísima, ¿no? O sea, yo trato de decirlo así todo el tiempo. Sí, sí es cierto, o sea, hay un aporte proteico, pero te va a salir tan caro el precio que ahí tienes que valorar, ¿lo vale o no lo vale? Y si lo vemos ahora ya tan claro que la OMS nos dice, oye, bájale tantito porque nos estamos acabando el planeta, creo que se pueden hacer cambios, incluso en las fiestas, en los eventos. Vamos, no es decir quizá todos los días, pero empieza a hacer cambios, empieza a hacer como disminución de tus productos cárnicos y vamos a lograr
resultados enormes, ¿no? Y lo mismo pasa, Lore, con el tema de la leche, ¿no? Tenemos muy metida esta onda que los lácteos dan calcio. Y me regreso a nuestra historia. ¿Cuándo nuestros antepasados tomaron lácteos? Hay que promover la lactancia materna, por Sí, ejemplo, ¿no? exacto. Lactancia Exacto. materna sí hay Siempre. calcio. Regresando al corte abordamos más este Claro. tema, ¿no? Que está muy bueno realmente. Estamos platicando sobre la cuestión del consumo de lácteos y la verdad es que todos coincidimos en esta mesa sobre la lactancia materna y la importancia que tiene y que realmente el humano no necesita la leche de la vaca, ¿no? Realmente, porque la OMS lo ha dicho, un bebé tiene que tomar alimento nada más de su mamá, la leche materna, hasta los 6 meses y hasta ahí, realmente 2 años después seguir con este proceso. Pero no dice en ningún lugar que necesita la leche de vaca, ¿no? Claro, En claro. ningún momento. Incluso no tenemos ya la enzima para descomponer ese tipo de azúcar. La leche tiene algo que se llama lactosa. Qué casualidad que en México la mayoría de la gente tiene que tomar leche deslactosada porque no toleran la lactosa, ¿no? Y ahí vemos clarísimo, pues porque no somos becerros, no estamos tomando la leche de nuestra madre. Y como nuestro propio cuerpo es tan inteligente, pues a cierta edad, después de los 2 años, se corta esta enzima para deshacer la lactasa, ¿no? Ahora, lo interesante aquí es el mito. Ahorita tú nos decías, o sea, la cantidad de calcio ni siquiera es tan alta como la creemos. Exacto. Es totalmente esta onda de volvernos a meter el coco wash, de que el lácteo. 3 almendras tienen más cantidad de calcio. El ajonjolí tiene exacto. 1000 veces, ¿no? Mucho más cantidad de calcio. Y en esos productos que son orgánicos y que son vegetarianos, entra, o sea, toda esta diversidad de las leches, ¿no? Igual lo que mencionaba ella, cuando van a la consulta te dicen, oye, ¿qué leche tomas? ¿Pero para qué tomas leche, no? Y entonces te dice el paciente, es que consiguió una leche de almendra, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿en qué momento le dices la uva de la almendra para llamar? Porque también tenemos que empezar como desde ese momento de llamar al producto como debe de ser. No es leche, es una bebida de soya, de almendras, bla, 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 que te va a dar un mejor aporte, a lo mejor que la misma leche, ¿no? Por supuesto. Y a partir, si hablamos de calcio, como mencionaba ya, bueno, se va de calle, ¿no? Hasta la Y de tortilla tiene nutrientes. Sí, calcio. claro, hasta la Claro. tortilla, Las tres hojas tortillas, las verdes. hojas verdes. Pues aparte Las de a lo mejor de leguminosas. de combinar berros con espinacas y el nuevo alimento que salió, Kale, que ahora ya todo el mundo lo empaqueta y lo vende y te dice que es la maravilla del mundo, pero pues eso ya existía desde hace mucho tiempo, ¿no? Son alimentos que justamente, como yo les mencionaba, la moda va avanzando. Entonces, cualquier moda cara, también los alimentos. Volvemos al Kale. El Kale ya era desde hace mucho tiempo, pero no le habían puesto el ojo ni lo habían estudiado hasta que lo descubrieron. Y hoy te lo venden como un superalimento y lo encuentras en el centro comercial empaquetado en una producción hidropónica y entonces ahí está como tienes tu aporte de calcio, ¿no? Si hablamos de calcio en el consumo de estas hojas. En las bebidas y en la leche, pues también hay muchos alimentos que dan el aporte de calcio que la leche te va a dar y que esto te han venido diciendo desde que tenías 5 años. La lactancia yo creo que es algo que se ha perdido totalmente con las mujeres en el momento de que se empoderan y ellas deciden como esta parte y que ese empoderamiento está mal informado, porque no es un empoderamiento que esté como bien informado de que la leche materna no es buena y entonces ellas toman una decisión de darles lactancia, ¿no? Perdón, fórmula. Eso sí. Entonces, esta parte es donde se va descomponiendo como toda la parte de la nutrición desde que tienes 1 año, ¿no? ¿Por qué? Porque te están diciendo, no lo amamantes, ¿para qué lo amamantas? No, mejor dale fórmula y se lo dejas a la nana y que la nana le dé la fórmula. Entonces, desde ahí está descompuesto. Claro, pero es como Exacto. dices, ¿no? Con este tema de mercadotecnia, de Exacto. venta, Sí, es totalmente. fácil que la gente piense que va a nutrir más al niño con esa leche que con su Exacto. propia leche. Y el Exactamente. tema es, yo me regreso una vez más a los alimentos que nos da la naturaleza, ¿no? Exacto. Lo que es económico, lo que es fácil de conseguir, lo que tienes fácil todos los días. El ajonjolí tiene 1000 veces, no 100, Sí, 1000 veces más calcio que la leche. La chía tiene cantidades también increíbles. Y por otro lado, también es importante entender que la leche nos acidifica.
Eso es un tema súper, súper clave. Tiene una cantidad de acidez que entonces cuando entra a tu cuerpo va a generar una reacción de acidez. Pero resulta, y esto es un dato súper interesante que me encanta compartir, que nuestro cuerpo es alcalino, nuestra sangre es alcalina. Entonces, cuando metemos un alimento tan ácido como la leche, el cuerpo se ve forzado a combatir esa acidez, a volver a su pH óptimo, que es un pH neutral. Entonces, pues, a diferencia de lo que creemos, se tienen que descalcificar ligeramente los huesos para compensar la acidez extrema que estamos metiendo cuando introducimos leche de otro animal, ¿no? Sí. Vamos, lo interesante, lo importante es que desmitifiquemos. No lo necesitan. Al contrario, sí dejan de consumir productos lácteos y comenzamos a consumir productos que sí tengan buena cantidad de calcio, los huesos se ponen más fuertes. Sí. A ver, Arturo, y tú en esa parte de la industria, ¿cuál es el efecto que causa en el ambiente la industria de los lácteos? Mira, la industria es de las industrias más devastadoras a nivel medio ambiente. Les voy a poner el ciclo que tiene completamente la industria. Empiezas desde la deforestación. ¿Por qué la deforestación? Y volvemos a lo mismo. Es increíble que el 70% de la agricultura, de lo que se siembra, se destine al consumo de los animales y no de los humanos. Entonces, empiezas por la parte de la deforestación, que claro, parte de este informe dice, y lo menciona, el 80% de la deforestación del Amazonas se debe al cultivo de granos para la ganadería, incluyendo ahí la industria láctea. Entonces, tienes el tema de la deforestación. Después tienes el otro ciclo, que es la degradación de los suelos. En el tema de la degradación de los suelos, precisamente por mucho de que es el pastoreo de las vacas que las sacan o las tienen confinadas en granjas, por todo el estiércol que van generando los animales. Ustedes nada más imagínense las grandes industrias de la leche, donde tienen a miles de vacas, todo el tiempo el estiércol que van generando, todo ese residuo integral de estiércoles que contaminan también al suelo, es altísimo. Después tienes el alta huella hídrica. No solamente estás hablando del agua que tiene que consumir el animal. Una vaca lechera al día te consume aproximadamente más de 70, 80 litros de agua. O sea, es más, en un año te consume más de 2 millones de litros de agua, una sola vaca. Entonces tienes el consumo del agua en el animal. Después tienes el consumo del agua en el proceso de pasteurización. Por cada litro de leche para pasteurizarla se requieren de 2 a 3. ¿No? Entonces es una altísima huella hídrica, que es lo que ha estado pasando, que en la industria está sustrayendo de los mantos freáticos grandes cantidades de agua, y todo ese ciclo es esquizofrénico, siempre lo digo. ¿Por qué? Porque se pone la industria a sembrar alfalfa en zonas donde no se debe de cultivar alfalfa, entonces grandes cantidades de agua también para el cultivo. Después tienes el ciclo de emisiones de gases de efecto invernadero, todo el CO2 que se produce por toda la industria en la parte de procesamiento, refrigeración, traslado, la parte de gases metanos que generan las vacas, y además en todos los fertilizantes que se le dan, que son fertilizantes, usan hidrogenados, que emiten óxido nitroso, que es 300 veces más potente también que el CO2. Entonces, todo el impacto ambiental que te genera la industria de los lácteos es devastador, y tú lo decías, Lorena, está muy próximo el conflicto que se viene por el tema del agua. Entonces, tenemos que ver, como mis compañeros que son expertos en nutrición, sí se puede, se debe de tener ya un sistema alimentario mucho más sostenible, porque realmente no es un tema futurista que luego creemos que es a 100 años y en 150 años va a pasar. No, el problema lo tenemos a la vuelta de la esquina. Si en el 2030 rebasamos el 1.5 grados de aumento de temperatura global, que ya estamos, ¿no? que estamos a nada, estamos en 415 partes por millón de CO2. Y eso fue lo alarmante que salió el secretario general de la ONU y nadie le hace caso.
es el problema. Sí, exacto. El problema es, y sigue la gente creyendo que los estudios o que los comunicados de la ONU en este tema son pues algunos burócratas que están en una oficina y lo hacen. No, en este último informe participaron más de 100 científicos de 52 países y lo han dicho otros organismos internacionales, es ciencia que no se puede Así es. objetar. Y voluntad política que no hay por los gobernantes para regularizar a la industria, ¿no? O tienes también un caso como Donald Trump, que niega completamente el cambio climático, entonces dice que no es cierto. Entonces, cuando Estados Unidos es el segundo mayor emisor de CO2 en el planeta. Claro. ¿no? Y algo bien importante es que mientras no entendamos que el cambio climático, sus efectos nos pegan a todos, no vamos a cambiar la manera en la que vivimos. Y un dato más, las poblaciones más pobres son justamente las que más van a afectarse. Sí. Vamos rápido a un corte y regresamos a la recta final de aquí de Punto y Coma. Se nos fue rapidísimo el tiempo, pero queremos brevemente darles las conclusiones, cómo podemos mejorar la alimentación y sobre todo ayudar al mundo, porque es el lugar en donde todos vivimos. Exacto. Ametzin. Sí, gracias. Pues repito, ¿no? Así como cuidamos, estamos conscientes ahora de que estamos a nada de que el planeta tenga cambios irreversibles, podemos pensar lo mismo hacia adentro. Yo veo que todavía hay mucho miedo en la sociedad, todavía estamos muy como a la expectativa de dejar la carne y comenzar a llevar una dieta basada en plantas y pues los invitamos, sí se puede. Tengo ya experiencia con varios chicos que representan la Compañía Nacional de Danza. Estamos hablando de bailarines que se dedican 6-7 horas al día de entrenamiento físico fuertísimo. Los pueden buscar en redes sociales, es gente real mexicana que trabaja todo el día haciendo ejercicio. Tienen un desgaste altísimo, necesitan un nivel de proteína mucho más alta que todos los que estamos aquí sentados y están al 100%. Entonces, Ana Elisa Menas, primera bailarina de Bellas Artes, Roberto Rodríguez, Rodrigo Arján. Hay muchos chicos que ya comienzan a llevar una dieta basada en plantas. Vamos, repito, la invitación es que podamos hacerlo de poquito en poquito, ¿no? Como comentaba, si no estás listo para hacerlo de la noche a la mañana, con temor a que te puedas descompensar, no hay descompensación, hazlo suave o hazlo de un día al otro, no pasa nada. Si tú integras todo lo que te da la naturaleza, cereales integrales, no refinados, leguminosas, grasas buenas, aguacate, semillas y todo lo que está crudo y vivo, ¿no? Con esto me refiero a frutas y verduras. Entonces, nuestros 5 nutrientes que comentaba en un inicio, pues se están llevando a cabo, se están trabajando en tu cuerpo al 100%. Así es, pues se nos acaba el tiempo. Justamente queremos agradecer a Arturo, a Cristian, a Ametzin por haber estado aquí con nosotras en Punto y Coma. Vamos a poner en nuestras redes las arrobas de todos para que lo sigan y tengan esta conciencia de que comer también ayudamos al planeta o lo vamos a destruir. Quédense con Martín Espinosa, que ya está aquí con más información en Excelsior Televisión. Buenos días y muchas gracias.